De pie junto a la cama del hospital, observé cómo mi esposa, Kristen, acunaba al recién nacido en sus brazos. Su rostro brillaba de agotamiento y alegría, su sonrisa amplia mientras miraba fijamente al pequeño bulto envuelto en una suave manta rosa. Mi madre, Linda, y mi suegra, Dolores, estaban a cada lado de ella, sus rostros llenos de orgullo y felicidad. Yo no me había acercado más. No había extendido la mano para sostener al niño. Podía sentir los ojos de mi madre sobre mí, su observación silenciosa, aguda a pesar de la alegría del momento. Pero no dijo nada. Aún no. La puerta se abrió y una enfermera entró, sosteniendo un portapapeles. Señor Davis, necesito que llene el formulario del certificado de nacimiento. Me giré para enfrentarla, mi expresión calmada pero firme. Podemos llenarlo después de que la prueba de ADN demuestre si soy el padre. La cabeza de Kristen se giró tan rápido que el bebé se agitó contra su pecho. Sus ojos se abrieron de par en par, su boca ligeramente abierta como si no pudiera creer lo que acababa de oír. Dolores dejó escapar un jadeo agudo, su mano volando a su pecho, mientras mi madre se tensaba a su lado. Su mirada parpadeaba entre mí y Kristen. El rostro de Kristen se retorció de ira. —¿Cómo te atreves, Martín? Siseó, su voz elevándose. —¿Me estás acusando de engañarte? Encontré su mirada furiosa, imperturbable. —No —dije, mi voz fría y deliberada—. Estoy seguro de que engañaste. Y ahora, me aseguro de si este niño es realmente mío o no. Dolores dio un paso adelante, su expresión tensa, su voz baja pero urgente. —Martín, este no es el momento adecuado para esto —dijo, su mano ligeramente alzada como si intentara calmarme. Tu esposa acaba de dar a luz, y tus palabras, dudó, mirando a Kristen, que ya respiraba pesadamente, su rostro pálido. Tus palabras pueden empujarla a una depresión posparto. Piensa en el bebé. Mi madre, Linda, no fue tan medida. Dejó escapar un aliento agudo y furioso antes de apuntar un dedo tembloroso hacia mí. Deberías avergonzarte de ti mismo, gritó, acusando a tu esposa de engañar en un momento como este. Es descuidado y horrible. No te crié para que fueras tan cruel, Martín. Me quedé allí, en silencio, mi mirada fija en Kristen. Su respiración era irregular ahora, sus brazos apretando al bebé como si pudiera usarlo como escudo. Sus ojos grandes, llenos de lágrimas, saltaban entre mí y las dos mujeres defendiéndola. Dejé que sus palabras se asentaran en el aire por un momento antes de levantar lentamente la mano, silenciándolas. Mi voz era firme, desprovista de cualquier rabia o vacilación. Kristen, dije, mis ojos nunca dejando los suyos. ¿Debería llamar a tu amante Marshall Jones? Todo su cuerpo se sacudió, como si la hubiera golpeado. ¿Qué? Jadeó, horror destellando en su rostro. No, no tengo nada que ver con él. Asentí ligeramente, luego metí la mano en el bolsillo. ¿Entonces por qué? Dije, sacando un pequeño papel doblado. ¿Le enviaste este mensaje? Desdoblé el papel con deliberada lentitud, alisándolo antes de leer en voz alta. Mi marido nunca debería saber de ti y de mí. No quiero tener nada que ver contigo. El color drenó de su rostro. La habitación estaba en silencio excepto por el pitido del monitor. Entonces, de repente, dejó escapar un sollozo ahogado. ¿Cómo obtuviste esto? Balbuceó. Dejé que el papel colgara flojo entre mis dedos y encontré sus ojos llenos de lágrimas. Él me lo dio, dije simplemente. Me envió esta captura de pantalla. Todo el cuerpo de Kristen temblaba ahora, su respiración entrecortada, sus labios temblando. Apretó al bebé más fuerte, lágrimas frescas derramándose por sus mejillas. Entonces, casi en un susurro, roto y lleno de incredulidad, murmuró, dijo que nadie lo sabría nunca. El cuerpo de Kristen temblaba mientras acunaba al bebé, sus sollozos sacudiendo todo su marco. Lágrimas corrían por sus mejillas. Sus labios se separaron en shock, pero no la dejé asentarse, no le di espacio para componerse. Así que si dormiste con él, dije fríamente, mi voz cortando el aire tenso como una cuchilla. Te embarazaste con el bebé de él. Dejó escapar un gemido estrangulado, sacudiendo la cabeza frenéticamente. Pero antes de que pudiera hablar, mi madre, Linda, intervino, su voz aguda pero suplicante. Martín, detente. Ni siquiera está probado que el niño no sea tuyo. Dolores, aún visiblemente sacudida, rápidamente intervino, asintiendo vigorosamente. Sí. ¿Y si el bebé es tuyo? No puedes simplemente asumir lo peor. Exhalé lentamente, sintiendo el peso de meses de sufrimiento silencioso presionando sobre mí.
Mis manos se cerraron en puños antes de obligarme a relajarme, manteniendo mi voz calmada y medida. Sabía de su engaño durante los últimos 4 meses, declaré claramente, observando cómo Kristen se encogía. Esperé a que naciera el bebé solo para la prueba de ADN. Kristen jadeó, sus ojos llenos de lágrimas abriéndose más. ¿Lo sabes?, susurró, su voz temblando. La ignoré, girando mi mirada hacia mi madre y Dolores. Quería que tuviera un embarazo bueno y suave. Continué. No quería que pasara por estrés o depresión, pero ahora que bebé está aquí, es hora de la verdad. Inhalé profundamente antes de terminar. Si el bebé es mío, seré su padre. Si no, entonces no tomaré parte en su vida. Dolores dejó escapar un suave llanto, pero no me detuve. En cuanto a esta mujer, dije, inclinando la cabeza hacia Kristen, que ahora sollozaba en silencio. Estoy hecho. Ya no será mi esposa. Me aseguraré de eso. Un silencio espeso colgaba en el aire. Mi madre se pasó una mano por el rostro, luciendo cansada, como si buscara palabras que cambiaran mi mente. Finalmente, habló, su voz más suave ahora, casi suplicante. Martín, el bebé es inocente, dijo. Necesita un padre. Una madre soltera no puede criar a un niño sola. Dudó antes de continuar, sus ojos llenos de esperanza desesperada. Deberías pensar en la reconciliación. Ir a un consejero matrimonial. Me giré hacia mi madre, mi voz pesada con ira contenida. ¿Y hacer qué?, pregunté, mi tono agudo. Descubrir por qué mi esposa engañó. Sentarme en una habitación y escuchar a una terapeuta feminista explicar cómo era incapaz de satisfacer las necesidades de mi esposa. Porque mi esposa se convirtió en la pieza lateral de otro hombre. ¿Entonces qué? Escuchar a alguien explicarme que mi esposa que tuvo un bebé de otro hombre tenía razón y estaba justificada en sus acciones. Y ahora solo trago y recojo los pedazos y acepto mi perra de esposa tal como es y finjo que ahora la amo de nuevo y como su engaño ha reavivado nuestro amor por el otro y nuestra relación es mejor que nunca. ¿Quieres que sea un cornudo voluntario? ¿Sabes lo que eso significa, verdad, mamá? Tu hijo, un cornudo voluntario, criando al hijo de otro hombre. ¿Eso es lo que quieres que sea, mamá? Los labios de mi madre se separaron como para responder, pero no salieron palabras. Di un paso más cerca, mi voz bajando, llena de incredulidad amarga. ¿Quieres que sufra más? Sacudí la cabeza, una risa sin humor escapando de mis labios. ¿Eres realmente mi madre, o me sacaste de una bolsa de basura? La habitación cayó en completo silencio. El rostro de mi madre palideció, su boca cerrándose fuerte. No discutió. Sabía que yo tenía razón. Giré mi mirada hacia Dolores, que sostenía el brazo de Kristen como para evitar que se rompiera por completo. Después de que sea dada de alta, dije, mi tono ahora frío y final, por favor llévatela contigo. Ya empacué su ropa y pertenencias. Serán entregadas a tu casa, o donde quieras. Gesticulé vagamente antes de agregar, pero no entrará en mi casa. Kristen dejó escapar un sollozo suave, su rostro enterrado en sus manos, pero me negué a mirarla. No merecía mi simpatía. Me giré de nuevo hacia mi madre, que aún no había hablado. Puedes hacer lo que quieras, le dije. No te forzaré ninguna decisión. Sé que tú y Dolores son amigas de la infancia, y no quiero que las acciones de mi perra de esposa arruinen su amistad. Mi voz se endureció. No estoy forzando nada sobre ti, así que no me fuerces nada a mí. Dejé que el silencio se asentara por un momento antes de repetirme, mis palabras lentas y deliberadas. Como dije antes, si el niño es mío, seré su padre. Si no, entonces nunca intentarás forzarme a una relación que me recuerde el engaño de mi esposa. Con eso, me giré y salí de la habitación. Al llegar a la puerta, capté un vistazo de la enfermera que había estado allí todo el tiempo, presenciando silenciosamente el caos desplegarse. Sus ojos encontraron los míos, y por un breve momento, vi eso, una mirada simpática. Esa tarde, mientras estaba sentada en mi casa ahora más vacía, mi teléfono vibró. Era mi madre. Suspiré, ya sabiendo de qué se trataba esta llamada. Dudé por un momento antes de contestar. Su voz era suave pero firme. Hijo, no apruebo lo que Kristen ha hecho, comenzó, pero en este momento necesita tanto a mí como a Dolores. Apreté la mandíbula, frotándome la sien. Por supuesto que estaría allí. Lo había esperado, pero no lo hacía más fácil de oír. La he tratado como a una hija desde que nació, continuó mi madre. Simplemente no puedo apagarlo. Hizo una pausa, como debatiendo sus próximas palabras, luego suspiró. Ahora no sé si el niño es tuyo, pero rezaría a Dios para que lo sea.
Rezaría para que tú también pudieras encontrar una manera de salvar este matrimonio. Eso fue todo. Ese fue mi límite. Mi agarre se apretó alrededor del teléfono mientras la cortaba. Mamá, el matrimonio ha terminado, dije, mi voz firme, sin dejar espacio para debate. Incluso si el niño es mío, estoy hecho con ella. Ahora deja de empujar por eso. Martín, no la dejé terminar. Si quieres seguir empujando por eso, entonces considera a tu hijo muerto. ¿Me explico claramente? Silencio. Luego un suspiro quieto y resignado. ¿Te oigo?, murmuró. Terminé la llamada sin otra palabra. 2 días después. Me aseguré de que mis acciones hablaran más fuerte que cualquier palabra. Mi abogado sirvió a Kristen con los papeles de divorcio. Cualquier ilusión que tuviera sobre arreglar las cosas se hizo añicos en ese momento. Ya había cancelado todas sus tarjetas de crédito. La cuenta conjunta fue drenada. Tomé mi parte y dejé la suya. Las inversiones fueron congeladas hasta el divorcio y la distribución de activos. Esa tarde, mi teléfono sonó de nuevo. Miré la pantalla, mi madre. Exhalé bruscamente, ya preparándome para otra lección. En el momento en que contesté, no perdió tiempo. Su voz estaba llena de decepción, casi temblando. No deberías haber hecho eso, dijo. Ella aún no se ha recuperado completamente, y la has puesto a través de esto. Me avergüenzo de ti, Martín. Nunca imaginé que pudiera ser tan desalmado. Cerré los ojos, presionando mis dedos contra el puente de mi nariz. Mi paciencia estaba corriendo delgada como una navaja. Desalmado, repetí, mi voz baja pero llena de furia contenida. ¿Dónde estaba su corazón cuando estaba abriendo sus piernas para ese hombre? ¿Estaba pensando con su corazón entonces? Silencio. Empujé adelante, mi voz creciendo más aguda con cada palabra. ¿Estaba pensando en su matrimonio? ¿Estaba pensando en su marido cuando decidió traicionarme? Dejé que las preguntas colgaran en el aire, dándole un momento para absorberlas. ¿Sabes la respuesta, mamá? Así que deja de culparme por sus acciones. Solo estoy respondiendo en especie. Aún así, no dijo nada. Podía oír su respiración al otro lado, pero no tenía argumento. Deja de culparme. Continué, mi tono ahora frío y final, antes de empezar a responsabilizarte por tus acciones ahora. Con eso, terminé la llamada, lanzando mi teléfono al asiento del pasajero de mi auto. 3 días después, los resultados de ADN llegaron. Mis manos temblaron ligeramente al abrir el sobre, aunque ya sabía lo que encontraría dentro. No el padre. Exhalé lentamente, mirando el papel por un largo momento, sintiendo una extraña mezcla de emociones. No había alivio, solo finalidad. Cualquier duda persistente, cualquier pequeña parte de mí que se preguntaba si estaba siendo demasiado duro, desapareció en un instante. Doblé el papel neatamente, lo deslicé de vuelta en el sobre y agarré mis llaves. Luego, conduje a la casa de Dolores. Llegué a la casa de Dolores en unos 30 minutos. Al salir del auto, tomé una respiración profunda, estabilizándome. Este momento cambiaría todo, no solo para mí, sino para todos los involucrados. Golpeé la puerta, y en segundos se abrió de golpe. Kristen estaba allí, su rostro iluminándose con alivio, esperanza y algo más, confianza autoasegurada. «¿Has venido a mí?», dijo suavemente, su voz llena de emoción. Sabía que me amabas lo suficiente como para reconsiderar. Dio una pequeña sonrisa casi victoriosa. Acababa de decirle mamá que volverías a mí. Sé que no puedes vivir sin mí. Dio un paso adelante, brazos extendidos, como si esperara que la trajera en un abrazo. Extendí una mano, deteniéndola a mitad de paso. «Detén este drama», dije, mi tono firme e inquebrantable. «¿Dónde está tu madre? Estoy aquí para encontrarla. Ve a llamarla». El brillo esperanzado en sus ojos parpadeó, luego se apagó por completo. Su sonrisa flaqueó y dio un paso atrás vacilante. Por primera vez, parecía insegura de sí misma. «Oh», murmuró. Dudó, luego se hizo a un lado. «Entra». Caminé adentro, mis pasos resonando ligeramente en la casa tranquila. Un momento después, Dolores apareció del pasillo, pero no estaba sola. Mi madre salió a su lado, acunando al bebé en sus brazos. Los ojos de mi madre se iluminaron cuando me vio, su rostro lleno de esperanza desesperada. Caminó hacia mí, rebotando suavemente al bebé. «Mira», dijo, sonriendo, «el bebé tiene tus ojos. Se parece justo a ti». Dio otro paso adelante. «Vamos, sosténlo una vez, y te aseguro, olvidarás todo. Serán una familia feliz de nuevo». Di un paso atrás.
Mamá, detente, dije, mi voz firme, mi paciencia agotada. No lo empujes. Se congeló, mirándome con confusión y tristeza. Te dije que dejaras de intentar forzar las cosas. Continué, mi voz ahora helada. Luego, sin otra palabra, metí la mano en el bolsillo, saqué el sobre y se lo entregué a Dolores. Por favor, léelo en voz alta, dije, asegurándome de que mi voz fuera firme, para que todos en la habitación puedan oírlo. Dolores tomó el papel de mi mano con dedos temblorosos. Sus ojos escanearon las palabras, sus labios separándose ligeramente mientras leía en voz alta, su voz hueca. Muestra probabilidades de paternidad 0%. Usted no es su padre. Exhaló bruscamente, como si la verdad la hubiera golpeado físicamente. Luego se hundió en una silla, presionando una mano en su frente. El silencio llenó la habitación como una niebla espesa, asfixiante, inescapable. Mi madre, aún acunando al bebé, alcanzó el papel a continuación. Lo miró por un largo momento, sus labios moviéndose sin sonido mientras leía las palabras para sí misma. Luego, casi en cámara lenta, ella también se hundió en una silla. «Oh no», susurró, su voz rompiéndose. Dejé que el silencio persistiera por unos segundos, permitiendo que el peso de la verdad se asentara sobre ellas. Luego hablé, mi tono frío, desprovisto de cualquier paciencia restante. Vine aquí solo para decirles a ambas que dejen de empujarme por este niño. Ahora tienen prueba. Mi mirada barrió sobre ellas, mi madre aún sosteniendo al bebé, Dolores aún aferrando su cabeza en incredulidad. Como dije antes, ya que este bebé no es mío, no seré parte de su vida. Me giré hacia mi madre, nivelándola con una mirada que llevaba todo el agotamiento y amargura que sentía. Espero que estés satisfecha ahora, dije, mi voz con finalidad. Incluso si no lo estás, ya no me importa. Este niño no es tu nieto. Tu supuesta hija amada te quitó eso. Gesticulé hacia Kristen, que estaba congelada, lágrimas rayando su rostro. Nunca, nunca. Intenten empujarme a ser padre de este niño. Me giré, mis pies ya moviéndose hacia la puerta. Estaba hecho aquí. Pero justo cuando mi mano alcanzó la perilla, la voz de mi madre cortó el silencio. «Martín, detente». Me detuve, pero no me giré. La oí levantarse de la silla, sus pasos lentos pero deliberados. Luego, su voz, más tranquila ahora, llenó el espacio entre nosotros. «Llévame a casa». Me giré justo a tiempo para ver cómo le devolvía el bebé a Kristen, cuyo rostro se derrumbó mientras lo aferraba a su pecho. Mi madre luego se giró hacia Dolores, el peso de su decisión claro en su postura. «Lo siento», dijo, su voz llena de arrepentimiento. Esperaba contra toda esperanza que este niño fuera mi nieto, pero ella destrozó todas mis esperanzas. Hizo una pausa, mirando entre Dolores y Kristen. «Eres mi mejor amiga y siempre lo serás. Entiendo que ahora mismo necesitas estar con tu hija, pero yo también necesito estar con mi hijo». Dolores se levantó, caminando lentamente hacia mi madre. No había ira ni resentimiento en su rostro, solo comprensión. Abrió sus brazos, y mi madre entró en el abrazo. «Semper Fi», susurró Dolores. Mi madre respondió, siempre fiel, «Hermana». Mi madre salió delante de mí, su postura rígida, pero determinada. No miró atrás mientras entraba en el auto, acomodándose en el asiento del pasajero sin una palabra. La seguí, cerrando la puerta detrás de mí antes de encender el motor. El viaje fue silencioso. Podía sentirla cambiando ligeramente en su asiento, mirándome cada pocos momentos. Pero no dijo nada, y yo no pregunté. Cuando llegamos a su casa, salió primero y entró, dejando la puerta abierta para mí. Dudé por un segundo antes de seguirla. Al entrar, el aroma familiar del hogar me envolvió. Café, libros viejos y el más fan rastro de lavanda de las velas que siempre mantenía en la sala. Sin una palabra, se movió a la cocina. Oí el sonido de armarios abriéndose y cerrándose, el quieto tintineo de una cuchara contra una taza. Unos minutos después, regresó, colocando una taza de café frente a mí. Había agregado chocolate, justo como me gustaba. Envolví mis manos alrededor de la taza cálida, mirando el líquido oscuro dentro, mi garganta apretándose. Se sentó a mi lado, dejando escapar un pequeño suspiro. Luego, después de un momento, habló. «Lo siento, hijo». Su voz era suave, llena de arrepentimiento. La miré, pero no me estaba mirando. Estaba mirando fijamente sus propias manos, dedos trazando ligeramente las líneas en su palma. «Cometí un error», continuó. «Estaba siendo egoísta.
Nunca quise verte a ti y a Kristen separaros, pero estaba equivocada. Perdóname. Tomé una respiración profunda, dejando la taza. Sabía que esto no era fácil para ella decirlo. Sé que tú y Dolores son amigas de la infancia. Dije, mi voz quieta pero firme. Sabía por qué estabas apoyando a Kristen, pero fue demasiado para mí. Mamá, no tenía a nadie a mi lado. Nadie me apoyaba. Y entonces, sin advertencia, el peso de todo finalmente me aplastó. Mi pecho se apretó y mi visión se nubló. Mi respiración vino en jadeos cortos y agudos mientras la represa que había construido durante los últimos meses se rompía. Me derrumbé, lágrimas derramándose en mis manos, mis hombros temblando. Intenté hablar, pero nada salió. Luego sentí su mano, cálida y firme. La mía. Se acercó más, apartando mi cabello como solía hacerlo cuando era niño. Su toque reconfortante, familiar. Hiciste bien, susurró. Fuiste fuerte. Te mantuviste en lo que creías. No cediste, ni una sola vez. Incluso cuando yo estaba apoyando a Kristen, no te rompiste. Apretó mi mano, su voz llena de algo que no había oído en mucho tiempo. Estoy orgullosa de ti, hijo. Las palabras de mi madre aún persistían en mi mente. Su disculpa, su orgullo en mí, la forma en que finalmente había elegido estar a mi lado. Pero algo más había captado mi atención, algo inesperado. Semperfi, dije, mirándola. Dijiste eso cuando abrazaste a Dolores. ¿De qué se trataba? Sonrió. Una pequeña sonrisa conocedora, y sacudió ligeramente la cabeza como si apartara un viejo recuerdo. Oh, eso no era nada, dijo, su voz ligera con nostalgia. Estuvimos en los Marines. Ambas servimos en la Primera Guerra del Golfo. Fuimos parte de las 40,000 mujeres en esa guerra. Luego volvimos y nos retiramos. Luego te tuve a ti. Parpadeé, tomado por sorpresa. Nunca hablas de eso, dije, buscando su rostro. Rió suavemente, encogiéndose de hombros. Estuvimos en apoyo logístico, nada emocionante, pero había algo en su tono. Algo en la forma en que sus ojos se aferraban a un pasado invisible que me hizo preguntarme si había más en la historia. Su mirada derivó al marco de la fotografía de mi padre en el estante y una suavidad se asentó en sus rasgos. Tu padre era un hombre increíble, murmuró. Una sola lágrima se deslizó por su mejilla. La atrapó rápidamente, apartándola como si se negara a dejarla persistir. Luego, como si se sacara de eso, se enderezó, cuadró sus hombros y se levantó. Déjame hacerte algo de comida, dijo, su voz volviendo a su calidez usual. Asentí, apreciando el gesto. Se ocupó en la cocina, y por primera vez en mucho tiempo no había tensión entre nosotros. Nos sentamos juntos, comiendo en compañerismo quieto, dejando que el silencio dijera las cosas que no necesitábamos. Después de la cena, me levanté, estirándome ligeramente. Gracias, mamá, dije. Alcanzó, dando un apretón firme a mi mano antes de soltarla. Cuando sea, hijo, con eso, me fui a casa. El divorcio se arrastró más de lo que esperaba. Kristen decidió luchar contra el divorcio. Lo había presentado bajo adulterio. La jueza, una mujer mayor con ojos agudos y una expresión apretada, parecía escrutinarme más a mí que a Kristen. Estaba claro desde el principio que no le gustaba particularmente mi postura. Señor Campbell, dijo, su voz las con desaprobación. Parece que está tratando de huir de sus responsabilidades. Un matrimonio es un compromiso, y un niño, independientemente de las circunstancias de la concepción, merece estabilidad. Mantuve mi rostro impasible, pero por dentro mi sangre hervía. Responsabilidad, estabilidad. ¿Dónde estaba esa preocupación cuando mi esposa se escabullía a mis espaldas? Afortunadamente, mi abogado, Ron Jeremy, estaba más que preparado. Se inclinó adelante, su voz calmada pero firme. Su señoría, Ron dijo, hojeando el archivo frente a él. Con todo respeto, mi cliente no está abandonando sus responsabilidades. Solo se niega a asumir responsabilidades que no le pertenecen. Este niño no es suyo. Tenemos la prueba de ADN para probarlo. Y en cuanto a matrimonio, mi cliente no fue el que rompió los votos. La señora Campbell estuvo involucrada en una aventura con un compañero de trabajo, Marshall Jones, y tenemos evidencia suficiente para establecer que esto no fue un error aislado, sino una traición sostenida. Kristen se movió en su asiento, pero mantuvo su expresión cuidadosamente compuesta. Cuando fue su turno de testificar, puso en escena la actuación de su vida. No quise que esto pasara, dijo,
su voz temblando justo lo suficiente para sonar convincente. Estaba sola. Martín siempre estaba lejos por trabajo, ido por semanas a la vez. Me sentía como una mujer soltera, como si no tuviera marido en absoluto. Marsal estaba allí. Me escuchaba. Entendía por lo que estaba pasando. Sé que cometí un error, pero no estaba tratando de herir a Martín. Apreté la mandíbula, resistiendo el impulso de burlarme, la forma en que lo giraba. Ella era la víctima en todo esto. ¿Continuaste viendo al señor Jones después de descubrir que estabas embarazada? Ron preguntó, su tono neutral. Kristen sacudió la cabeza rápidamente. No. Una vez que supe que estaba embarazada, corté toda comunicación con él. Quería hacer funcionar mi matrimonio. Miré a Ron, quien permaneció imperturbable. Teníamos la evidencia, mensajes, correos electrónicos, registros telefónicos. Sabíamos que estaba mintiendo. Así que, ¿no tuviste más contacto con él? Ron presionó. No. Kristen repitió, su voz firme. Ron suspiró. Luego sacó una pila de documentos impresos y los levantó. Su señoría, exhibición C, mensajes intercambiados entre la señora Campbell y el señor Jones durante el curso de su embarazo. Como pueden ver, no solo mantuvo contacto con él, sino que también le confió sus sentimientos, sus planes e incluso expresó dudas sobre decirle la verdad a mi cliente. El rostro de Kristen palideció ligeramente. Eso no significa que volviera a dormir con él, soltó. Tal vez no. Ron concedió, pero prueba que mantuvo una relación emocional con él a pesar de estar casada. Afirma haber cortado lazos, pero la evidencia muestra lo contrario. Los labios de Kristen se presionaron juntos, y miró a la jueza, quien estudiaba los documentos con un ceño pensativo. Pero entonces Kristen cambió su enfoque. Estaba sola, dijo, su voz suavizándose de nuevo. Me sentía descuidada. No busqué esto, su señoría. Marsal me persiguió. Me sedujo. Cedí porque era débil, porque estaba herida. ¿Qué se suponía que hiciera cuando mi propio marido no estaba allí para mí? La expresión de la jueza cambió ligeramente. Asintió con la cabeza, como absorbiendo las palabras de Kristen, como intentando acordar. Ron se giró hacia Kristen. Había un borde en su voz que dejaba claro que estaba a punto de desmantelar su argumento pieza por pieza. Señora Campbell, comenzó, su tono suave pero firme. Oí lo que dijo. Su marido estaba lejos y usted estaba necesitada. Arrastró la última palabra solo ligeramente, dejando que la implicación se hundiera. Kristen se movió en su asiento incómodamente. Aclaremos algo, continuó. Afirmó que Martín la estaba descuidando. ¿Es correcto? Kristen dudó, sus labios presionándose antes de responder. Sí, admitió. Ron asintió como si esperara esa respuesta. ¿Alguna vez le dijo a su marido que su trabajo estaba poniendo tensión en su matrimonio? ¿Alguna vez se sentó con él y dijo, Martín, esto no está funcionando. Necesito más de ti? No dijo nada. Podía ver los engranajes girando en su cabeza, buscando una respuesta que no la incriminara más. Pero no había nada que decir que no desataría la red de excusas que había construido. Señora Campbell, Ron continuó, sin ceder, ha pintado un cuadro aquí. Su marido estaba lejos, y usted estaba dejada sola. Mientras tanto, el señor Jones estaba allí, escuchándola, consolándola, complementándola, siendo tan increíblemente cariñoso. Sus palabras goteaban con sarcasmo. Pero dígame algo, ¿su marido no era cariñoso? Kristen permaneció en silencio. ¿Su marido nunca la ha complementado? Ron presionó. Aún nada. Se giró hacia la jueza y levantó unas pocas páginas impresas. Su señoría, me gustaría dirigir su atención a las cuentas de redes sociales del señor Campbell. Aquí, vemos múltiples instancias donde llevó a su esposa a cenas, compartió publicaciones sinceras sobre ella, e incluso la sorprendió con regalos. Estos no parecen las acciones de un marido descuidado para mí. Miró de vuelta a Kristen. Así que déjeme hacerle una pregunta muy directa. Señora Campbell, ¿su infidelidad fue culpa de su marido? ¿Sí o no? Kristen apretó la mandíbula. Miró a la jueza, luego a Ron, luego a mí. Finalmente, en una voz pequeña, murmuró, no. Ron dejó que la palabra colgara en el aire por un momento antes de dar un paso adelante, su voz volviéndose más aguda. «Sabe, señora Campbell», dijo, «he estado escuchándola durante las últimas 2 horas. Ni una sola vez ha asumido responsabilidad por sus acciones, ni una sola vez ha admitido culpa, ni una sola vez ha dicho que lo sentía. En cambio,
Ha culpado a su marido por todo lo que salió mal en su vida. Pero aquí está lo que no entiendo. Si Martín es un fracaso a sus ojos, si era tan terrible como marido, ¿por qué está empujando por reconciliación? ¿Por qué está tratando de forzar a un hombre que engañó a ser padre de un niño que no tuvo parte en crear un niño que tuvo con el Señor? ¿Jones? Ron ajustó su corbata y dio un paso adelante, dirigiéndose a la jueza con la confianza de un hombre que sabía que estaba a punto de hacer un punto irrefutable. Su señoría, tomemos una buena mirada al señor Campbell aquí, comenzó, moviéndose hacia mí. Según su esposa, es descuidado, un marido patético que no se preocupa por los sentimientos de su esposa. Afirma que está huyendo de sus responsabilidades como padre. En resumen, quiere que creamos que es un perdedor. Exhalé lentamente, sintiendo el peso de las palabras. Kristen se sentó rígidamente, brazos cruzados, sus ojos parpadeando entre la jueza y Ron. Ahora, su señoría, Ron continuó, ¿debería una mujer continuar viviendo con tal hombre? ¿Debería quedarse casada con alguien que considera un fracaso? ¿O debería en cambio estar con el Señor? Jones, el hombre que afirma es cariñoso, considerado, y, según ella, el padre real de este niño. La mandíbula de Kristen se apretó, sus dedos agarrando el borde de la mesa. El tribunal estaba en silencio excepto por el faint rasguño de la pluma de un taquígrafo. Me gustaría recordarle a la corte que aún no hemos establecido, a través de una prueba de ADN, que el señor Jones es de hecho el padre de este niño. Simplemente estamos yendo por la palabra de la señora Campbell. Ron dejó que esa declaración se asentara, permitiendo que las implicaciones se hundieran. Y dado que la señora Campbell una vez le dijo a mi cliente que este niño era suyo, algo que se probó ser una mentira, creo que todos podemos acordar que su palabra sola no es exactamente confiable. Kristen se encogió, su cabeza girando hacia Ron. No, soltó, su voz un poco temblorosa. Marshall es el padre. Ron se giró hacia ella, alzando una ceja. Señora Campbell, afirma lo mismo sobre mi cliente, y todos sabemos cómo resultó eso. Se encogió de hombros. Perdóneme si digo que necesitaremos más que su assurance esta vez. Kristen miró hacia abajo a sus manos, su rostro pálido. Pero no entremos en eso ahora mismo, continuó Ron suavemente. Volvamos a la pregunta original. Si mi cliente es tan malo como la señora Campbell afirma, si es verdaderamente descuidado, desalmado y una terrible influencia, ¿por qué debería estar involucrada en la vida de este niño en absoluto? ¿Por qué está empujando para que asuma el rol de padre de un niño que no engendró? La expresión de la jueza cambió, pero podía ver los engranajes girando en su mente. Ron dio un paso más cerca del banco, su voz firme y compuesta. Su señoría, ya hemos establecido que la señora Campbell engañó a su marido, tuvo un niño con otro hombre y ha pasado todo este caso, pintando a mi cliente como un marido y padre indigno. Si eso es verdad, entonces, ¿por qué quiere reconciliar? ¿Por qué quiere a un perdedor como el asumir responsabilidad por un niño que no es suyo? El tribunal estaba en silencio, todos los ojos en Kristen mientras esperábamos su respuesta. El estallido repentino de Kristen choqueó a todo el tribunal. Se levantó de su asiento, su voz cruda con desesperación. Él es el mejor marido de todos. Gritó, lágrimas rayando su rostro. Lo amo y lo quiero en mi vida. Mi hijo no puede tener un mejor padre que ese hombre. La habitación estuvo en silencio por un momento. La misma mujer que me había traicionado, mentido y humillado ahora declaraba su amor imperecedero frente a todos. Era casi risible. Casi. Ron, siempre profesional, no perdió el ritmo. Se inclinó adelante, su voz calmada, pero cortante. «¿Entonces por qué?», demandó. «¿Por qué, señora Campbell? ¿Por qué lo engañó? ¿Por qué le rompió el corazón?». El rostro de Kristen se retorció en angustia, todo su cuerpo temblando. Intentó formar palabras, pero salieron ahogadas y rotas. Finalmente, a través de sus sollozos, soltó, «Solo estaba cachonda, quería tener sexo. Eso es todo». Un murmullo onduló a través del tribunal. Incluso la expresión de la jueza parpadeó con algo, disgusto, decepción, quizás ambos. Kristen colapsó en su silla, su rostro enterrado en sus manos, sus hombros sacudiéndose violentamente. La jueza suspiró y se frotó la sien antes de hablar. «Señora Campbell, eso será suficiente. Baje». Kristen no se movió al principio, como si no hubiera oído. Luego, lentamente, se levantó y tropezó de vuelta a su asiento, su cuerpo sacudido por sollozos quietos. «El tribunal se adjunta. Nos reuniremos de nuevo en 2 semanas», anunció la jueza, golpeando el mazo contra el bloque de madera. 2 semanas después,
Estaba de vuelta en el mismo tribunal, el mismo banco de madera pesada debajo de mí, el mismo murmullo sordo de voces llenando el aire. Esta vez, sin embargo, no hubo estallido dramático, ni súplicas o lágrimas. Solo una frialdad final que se asentó en mi pecho como una piedra. La jueza miró a ambos abogados antes de girarse hacia mí. Su mirada era firme, su voz firme. Señor Martin Campbell, ¿quiere reconciliar con su esposa? Tomé una respiración profunda, dejando que la pregunta se asentara. Miré a Kristen, que se sentó inmóvil al lado de su abogado, sus ojos con bordes rojos pero secos. Una parte de mí deseaba poder sentir algo, ira, arrepentimiento, incluso lástima, pero no quedaba nada. No, su señoría. Mi voz era firme, inquebrantable. La jueza asintió una vez, luego levantó su mazo. Entonces esta corte ordena que el matrimonio se disuelva. Los activos comunitarios se dividirán 50/50 y se distribuirán entre las partes en consecuencia. El crack agudo del mazo resonó a través del tribunal. Justo así, se acabó para mí, pero estaba equivocado. Se acabó para mí, no para Kristen. Mudarme de la casa fue más fácil de lo que pensé. No tenía apego left a ese lugar. Se había convertido en nada más que paredes que sostenían recuerdos que ya no quería. Lo vendí sin dudar y me mudé a un apartamento más pequeño cerca de mi oficina. No era mucho, pero era suficiente. Un nuevo comienzo, o al menos lo más cercano a ello. Mi madre me llamó unas semanas después de que me asentara. Sonaba dudosa, casi cuidadosa con sus palabras. Martín, solo quería que supieras que ayudaré a Dolores con el bebé. Kristen no está bien. Ha sido diagnosticada con depresión y está en terapia. Me recosté contra mi sofá, frotándome una mano por el rostro. Una parte de mí sintió algo, simpatía, quizás, pero no suficiente para hacerme olvidar todo lo que había hecho. No era desalmado, pero no iba a ahogarme en culpa por ella tampoco. ¿De acuerdo?, dije simplemente. ¿No estás molesto?, preguntó cautelosamente. Sacudí la cabeza, aunque no podía verme. No, mamá, está bien. El bebé es inocente en todo esto. Si Dolores necesita ayuda y quieres ayudarla, no me interpondré. Hubo una pausa antes de que hablara de nuevo. ¿Has pensado en Marshall? ¿En lo que hizo? Exhalé lentamente, ya sabiendo dónde iba con esto. Mamá, dejemos una cosa clara. No fue Marshall quien arruinó mi matrimonio. Fue Kristen. Ella es la que decidió engañar. No fue forzada a ello. Hizo esa elección por sí misma. Lo sé, admitió. Pero, ¿no te enoja? Que ese hombre tuvo parte en ello, también. Por supuesto que sí, dije, mi voz calmada pero firme. No mentiré y diré que no tuve pensamientos violentos sobre él al principio, pero no iba a tirar mi vida por ello. No iba a ensuciarme las manos por un hombre que no valía la pena. ¿Así que lo dejas ir? Una pequeña smirk tiró de mis labios. No exactamente. Envié los detalles de mi divorcio a su compañía. No les gustó mucho emplear a un hombre que dormía con una compañera casada. Fue despedido. Mi madre estuvo en silencio por un momento antes de dejar escapar una pequeña risa. De acuerdo. Supongo que eso es mejor que romperle la nariz. Mucho más limpio, también, dije con un encogimiento de hombros. Esa fue la última vez que hablamos de Marshall Jones. 3 años pasaron. La vida avanzó, como siempre lo hace. Me mantuve ocupado con el trabajo, reconstruyendo lentamente mi confianza, mi rutina, mi sentido de sí mismo. Salí ocasionalmente, pero nada serio. La idea de compromiso, de poner mi confianza en alguien de nuevo, se sentía como una tarea imposible. Cada vez que empezaba a acercarme a alguien, me retiraba, retrocediendo antes de que las cosas se complicaran. No estaba amargado, no estaba roto, pero no estaba listo tampoco. Era una tarde tranquila. Acababa de terminar la cena y estaba considerando si servirme una bebida cuando mi teléfono sonó. Miré la pantalla. Dolores, eso era inesperado. Dudé por un segundo antes de contestar. ¿Hola? No perdió tiempo. Martín, encuéntrame en mi casa. Necesitamos hablar. Su tono era firme, dejando poco espacio para argumento. Suspiré, ya sintiendo el peso de cualquier conversación que me esperaba. Dolores, no creo. No, no se trata de Kristen, interrumpió, como si hubiera anticipado mi renuencia. Esto es algo más. Eso no me hizo sentir mejor. No estaba de humor para sorpresas, especialmente no de nadie conectado a mi pasado. Dolores, realmente no veo. Antes de que pudiera terminar, oí otra voz en el fondo. Martín,
Ven y encuéntranos, dijo mi madre, tomando el teléfono de Dolores. Su voz era gentil, pero había una firmeza subyacente. Estoy aquí también, exhalé bruscamente, pasándome una mano por el cabello. Si fuera solo Dolores, habría ignorado la solicitud. Pero la presencia de mi madre cambiaba las cosas. «De acuerdo», murmuré. «Estaré allí pronto». Colgué, agarré mis llaves y salí, sintiendo un sentido inquieto de anticipación asentándose en mi pecho. El viaje a la casa de Dolores fue sin incidentes, pero mi mente seguía girando alrededor de por qué me había llamado allí tan repentinamente. ¿Y por qué había sonado mi madre tan seria? Me detuve en la casa, salí del auto y golpeé la puerta. Mi madre contestó primero, dándome una larga mirada antes de hacerse a un lado. Adentro, vi a Dolores de pie cerca del sofá. Me dio un pequeño asentimiento, pero antes de que pudiera decir algo, un niño pequeño vino corriendo hacia mí, deteniéndose justo antes de mis piernas. «¿Quién eres?», preguntó, inclinando la cabeza en curiosidad. Sonreí, agachándome ligeramente para encontrar su nivel de ojos. «¿Ves a esa mujer allí?». Apunté hacia mi madre. «Soy su hijo». El niño asintió, su pequeña cara arrugándose mientras procesaba esa información. «Oh», dijo, como si todo tuviera sentido ahora. «Eres su hijo. Encantado de conocerte». Luego, tan rápido como había aparecido, se giró y corrió de nuevo. Me levanté y caminé hacia Dolores. No perdió un segundo antes de atraerme a un breve abrazo. «Gracias por venir», dijo, su voz firme, pero llevando un peso que no podía ubicar del todo. Apenas tuve tiempo de responder antes de que mi madre me entregara un vaso. Miré el líquido ámbar, luego de vuelta a ella con una ceja alzada. «Esto», encontró mi mirada uniformemente. «Lo necesitarás después de que terminemos de hablar». Eso no exactamente calmó mis nervios. Tomé el vaso, pero no bebí aún, observando mientras Dolores se sentaba y gesticulaba para que hiciera lo mismo. Me hundí en la silla, la inquietud de mi estómago creciendo más pesada por segundo. Tomó una respiración profunda y habló. «Escucha, tu ex esposa, Kristen, está muerta». Las palabras me golpearon como una bola de demolición de movimiento lento, no porque estuviera de luto, sino porque no había estado preparado para oírlas. Mis ojos se fijaron en el rostro de Dolores, buscando algún flique de emoción, arrepentimiento, tristeza, algo. Pero no había nada. Eso era lo que me inquietaba más. «¿Qué?», pregunté, mi voz más quieta de lo esperado. Dolores no flaqueó. Un caimán la tomó. La semana pasada, en Florida, la miré fijamente, esperando alguna elaboración. Esa era una forma infernal de irse, pero algo en la forma en que lo dijo no encajaba bien. Antes de que pudiera preguntar, giró ligeramente la cabeza y habló por encima de su hombro. «Tim, ve a tu habitación». El niño pequeño, que había estado demorándose cerca de la puerta, asintió y trotó sin pregunta. Solo cuando se fue miró de vuelta a mí. Luego lo dijo. «La maté, la alimenté a un caimán». Mi agarre se apretó alrededor del vaso. Mi respiración se enganchó. No dije nada. Solo vacié el vaso de un solo trago, el ardor del whisky haciendo poco para descongelar el hielo crepando en mis venas. Mi madre tomó el vaso de mi mano sin una palabra. «Lo relleno». Agarré el vaso relleno, mirando a Dolores mientras sus palabras se hundían. Mi latido retumbaba en mis oídos. No estaba seguro si era el alcohol golpeando o el puro peso de lo que acababa de confesar. «Estaba en terapia», continuó Dolores, su voz uniforme, casi demasiado calmada para lo que estaba diciendo. «Pero después descubrí que había empezado a envenenar a Tim con mentiras contra ti. No me gustó. La advertí. No escuchó. Tragué duro, mi garganta seca, a pesar del whisky. Iba a arruinar su vida», continuó. «Todo por su odio hacia ti. Se sentía como si la hubieras traicionado. ¿Puedes creerlo?». Dolores dejó escapar una risa sin humor. «Tú, el hombre que engañó, el hombre a que mintió una y otra vez. Y de alguna manera, en su mente, tú eras el villano». Puse mi vaso, mis dedos temblando ligeramente. «¿Entonces qué hiciste?», pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Dolores inclinó ligeramente la cabeza, como considerando cuánto debería decir. Pero luego simplemente dijo. No podía quedarme de brazos cruzados y ver. Podía sentir los ojos de mi madre sobre mí, observando mi reacción, pero no podía apartar mi mirada de Dolores. «Llamé a tu madre», dijo, su tono volviéndose casual, como si me estuviera contando sobre una reunión familiar regular. «Y nos fuimos de viaje a Florida. Solo 3 regresamos».
Exhalé bruscamente, sintiendo mi pecho apretarse. La policía encontró su cuerpo. Continuó. Bueno, parte de él, solo su mano. La habitación se sentía más fría. En realidad estuve allí y vi mientras el caimán se daba un festín con ella. Los labios de Dolores se curvaron en algo que podría haber sido una sonrisa. O quizás era solo satisfacción. El caimán que la tomó aún no ha sido encontrado. Sentí mi estómago revolverse. Antes de que pudiera responder, mi madre habló, su voz suave pero firme. No necesitas tantos detalles. Me giré hacia ella, mi mente aún reeling de lo que Dolores acababa de decir. En resumen, continuó mi madre, colocando una mano firme en mi hombro. Kristen está muerta. Abrí la boca, pero no había terminado. Marshall Jones está muerto. Sentí la sangre drenarse de mi rostro. ¿Qué? Ahogué. Mi madre no parpadeó. Necesitábamos asegurar que nadie se lleve a Tim de nosotros. Habló tan calmadamente, como si esto fuera solo otro paso en proteger a la familia. Así que tuvo que irse. Sacudí ligeramente la cabeza, mis pensamientos girando. ¿Qué estás diciendo? Dolores se recostó en su silla, observándome. El agarre de mi madre en mi hombro era firme, anclando. Murió en un accidente de auto. Dijo simplemente. Se salió de un puente, el silencio colgaba entre nosotros, pesado y asfixiante. Sin una palabra, mi madre alcanzó la botella de whisky y rellenó mi vaso. Por tercera vez, me senté allí, agarrando el vaso en mi mano. La habitación se sentía más pequeña, el aire presionando sobre mí. La voz de mi madre rompió el silencio. Ahora, aquí está la cosa, Martín, comenzó, su tono más suave que antes, casi suplicante. Ese niño es inocente. Tragué duro, mirando el líquido en mi vaso, pero sin decir nada. Ambas somos viejas. Continuó. No viviremos lo suficiente para criarlo. Dolores se inclinó adelante, sus ojos fijos en los míos. Ese niño necesita un padre. Finalmente miré arriba, mi mirada fliqueando entre las dos mujeres. Había algo inquietante sobre su compostura, sobre cómo acababan de confesar 2 asesinatos y ahora hablaban de cuidado infantil como si fuera un asunto cotidiano. Y una madre, agregó Dolores. Dejé escapar una respiración lenta, sintiendo el peso de la conversación aplastándome. Así que queremos que lo adoptes, dijo mi madre. Sabemos que no es tu hijo, pero las personas que te engañaron están muertas ambas. Si eso ayuda. Mi estómago se retorció. Nada de esto ayudaba. Dolores alcanzó algo a su lado y me entregó un archivo. Dudé antes de tomarlo. He transferido todos mis activos a ti, dijo. Miré la carpeta en mis manos. Se sentía más pesada que el papel debería. Cría a este niño como tuyo, continuó. Cásate, ten más hijos. Pero por favor, dale a este niño un futuro, un hogar. Parpadeé hacia ella, mi mente un remolino de emociones que no podía desenredar. Luego mi madre habló de nuevo, su voz más quieta. Ahora ambas tenemos cáncer de sangre en etapa 4. Mi cabeza se giró. No viviremos para ver su 4º cumpleaños, dijo, su expresión ilegible. Una extraña entumecimiento crepó sobre mí. Quería sentir algo, ira, duelo, incredulidad, pero todo lo que sentía era agotamiento. Por favor, Martín, dijo mi madre, no estoy tratando de cargártelo. Si decides en contra, lo entenderé. Pero sé que eres la mejor y única oportunidad que tiene ese niño en su vida. La habitación estaba en silencio de nuevo. Me levanté. No dije una palabra. No las miré. Caminé fuera de la casa, mis pasos pesados, mis pensamientos más pesados. Entré en mi auto, conduje directo a casa y colapsé en mi cama. Y entonces dormí. A la mañana siguiente me desperté con un dolor de cabeza que no era del whisky. Era de todo lo que se había dicho la noche anterior. Apenas recordaba conducir a casa. Pero una cosa era clara. No podía dejar que ese niño creciera solo. Me encontré fuera de la casa de Dolores antes de darme cuenta de que había tomado la decisión. Golpeé cuando abrió la puerta. No había sorpresa en su rostro. Solo se hizo a un lado, dejándome entrar. Tim estaba sentado en el piso, jugando con unos autos de juguete. Miró arriba cuando entré, su pequeña cara brillando con reconocimiento. «Eres el hijo de la abuela Linda», dijo como hecho. «Te conozco». Me agaché a su nivel y encontré su mirada. «Sí, lo soy». «¿Y sabes qué más?» Sacudió la cabeza, curioso. «Ahora eres mi hijo». Parpadeó, como procesándolo. Luego, con la simplicidad que solo un niño podía tener, asintió. «Ok, ese fue el momento».
Una semana después, el papeleo se finalizó. Tim era oficialmente mi hijo. Mi madre, nunca una para perder tiempo, de alguna manera arregló una cita para mí con una mujer llamada Kelly. Protesté al principio, pero no escucharía. Es una buena mujer, Martín, insistió mi madre. Una exmarine perdió a su marido en Afganistán. Sin hijos, deberías encontrarla. Suspiré, pasándome una mano por el cabello. Mamá, acabo de adoptar un niño. No estoy exactamente buscando salir ahora. Solo una cita, dijo, dándome esa mirada que significaba que no había punto en argumentar. Así que conocí a Kelly, y de alguna manera, una cita se convirtió en 2, luego en 4, luego en algo serio. Me entendía de una manera que no había esperado. No empujaba, no indagaba, solo encajaba. 6 meses después, nos casamos. Fue una ceremonia pequeña, solo familia y amigos cercanos. Mi madre lucía orgullosa, y Dolores, a pesar de su salud frágil, sonrió como si hubiera visto su plan cobrar vida. Pero la vida tiene una forma de recordarte que la felicidad nunca está garantizada. Mi madre falleció 2 meses después de mi boda. Dolores la siguió pronto después. Apenas tuve tiempo de procesarlo todo antes de que Kelly me dijera que estaba embarazada. La vida se movía rápido, pero por primera vez en años, se sentía como si se moviera en la dirección correcta. Tenía una esposa, un hijo, un niño en camino. Luego una tarde, me encontré de vuelta en la casa de mi madre, clasificando sus cosas. Ahí fue cuando lo vi. Un pequeño diario gastado sentado en su mesita de noche. Lo recogí, hojeando las páginas. Una foto se deslizó y aleteó al piso. La recogí y la giré. Era vieja, ligeramente descolorida, mostrando 2 rostros familiares, mi madre y Dolores. De pie lado a lado, ambas con expresiones serias. La fecha en la parte de atrás decía 1999. La ubicación, George Bush Center for Intelligence. Me senté allí, mirando las palabras, mi corazón latiendo en mi pecho. Maldita sea, mi mamá estaba en la CIA. Queridos oyentes, por favor compartan sus pensamientos en la sección de comentarios abajo y no olviden dar like, compartir y suscribirse.